Noticentro 1, CMI. Mejores y peores alcaldes del año según encuesta para Noticentro 1, CMI. Asesinados este año 113 líderes de derechos humanos en el país, dice la ONU. 581 muertos en masacres este año, revela la Fiscalía. Gobierno pide a empresas practicar respeto a derechos humanos de trabajadores. Situación de derechos humanos en Colombia es muy preocupante, dice procurador en Pregunta a Yamir. 3 de los 4 asesinos de Álvaro Gómez están muertos, asegura Carlos Lozada, quien dirigió atentado. Caracol africano, nueva amenaza en todas las fincas de Cundinamarca. Suben contagios y muertes por COVID en el país. Leonardo Villar, elegido nuevo gerente del Banco de la República. Apabullante derrota del ministro Carrasquilla. Catastrófico ataque del COVID en Estados Unidos. Más de 3.000 fallecimientos en 24 horas. Toque de queda en Francia. Grave situación en toda Europa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI revela la última encuesta de este año sobre los mejores y los peores alcaldes del país. El siguiente es el resultado del sondeo adelantado en las 16 principales ciudades. En esta ocasión, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para medir la imagen positiva de los alcaldes del país la encabeza una mujer, la alcaldesa de Santa Marta. A la pregunta, ¿tiene usted una imagen positiva o negativa del alcalde de su ciudad? En Santa Marta, los samarios respondieron, positiva, 84%, negativa, 11%, no sabe, no responde, 5%. Indudablemente constituye un estímulo para seguir trabajando sin descanso por los ciudadanos, para seguir trabajando con compromiso, con disciplina. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, tiene una imagen positiva del 81%, una negativa del 14%, no sabe, no responde, 5%. El alcalde de Villavicencio tiene una imagen positiva del 80% y una negativa del 17%, no sabe, no responde, 3%. El de Cartagena, William Dauchamat, tiene una imagen positiva del 78% y una negativa del 18%. El de Montería, Carlos Ordosgoitia, tiene una imagen positiva del 78%, negativa del 20%. El de Medellín, Daniel Quintero, tiene una imagen positiva de 73% y una negativa, según los paisas, del 19%. No sabe, no responde, 8%. La alcaldesa de Bogotá, que siempre aparecía en los primeros puestos, en esta ocasión está en el 7º lugar. Tiene una imagen positiva del 72%, una negativa del 21%. No sabe, no responde, 7%. El de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, tiene una imagen positiva del 71%, negativa del 20%. No sabe, no responde, 9%. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, tiene también una imagen alta, 70% positiva, 26% negativa y 4% no sabe, no responde. El de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene una imagen positiva de apenas el 55%, negativa del 32%, no sabe, no responde, 13%. El de Ibagué tiene una imagen positiva del 52%, negativa del 40%, no sabe, no responde, 8%. El alcalde de Pereira tiene una imagen positiva del 50%, una negativa del 38%, no sabe, no responde, 12%. El de Manizales, que es el presidente de Asocapitales, tiene una imagen positiva del 48%, negativa del 43%, no sabe, no responde, 9%. El alcalde de Pasto tiene una imagen positiva del 44%, negativa casi igual con el 43%, no sabe, no responde, 13%. El de Popayán, Juan Carlos López Serraja, tiene una imagen positiva del 38%, negativa del 56%, no sabe, no responde, 6%. Y el alcalde de Cúcuta tiene una imagen positiva apenas del 25% y una negativa del 65%, no sabe, no responde, 10%. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada entre el 7 y el 10 de diciembre. En otros temas, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas reveló que en lo que va del año en Colombia han sido asesinados 113 defensores de los derechos fundamentales. La ONU reveló estas cifras durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año recibimos información en nuestra oficina relacionada con el asesinato de 113 personas defensoras de derechos humanos.
La pandemia no evitó sus muertes violentas. Según Naciones Unidas, defender los derechos humanos representa un alto riesgo. Continuamos impulsando a la Fiscalía y a todos los órganos de justicia para que sigan en su labor de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos homicidios, tanto los autores materiales como intelectuales. En departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Guaviare es evidente la crisis de derechos humanos. Teníamos una esperanza cuando se firmó el acuerdo de paz, pero ahorita con la presencia de diferentes grupos armados ilegales, esto nuevamente se está presentando y con mayor gravedad, porque pues esa afectación ha sido desproporcional. La ONU le pide al gobierno mantener diálogo social con las comunidades para tratar de aliviar esta situación. Por su parte, la Fiscalía reveló a Noticentro 1 CMI que también en este año se ha reportado el asesinato de 581 personas en varias masacres registradas en diferentes lugares del país. En el informe elaborado por la Fiscalía, la entidad revela que este año 581 personas han sido asesinadas en masacres u homicidios múltiples, como lo cataloga la entidad. La Fiscalía tiene dos categorías sobre las muertes. La primera en ataques donde fallecieron 3 personas, que deja 385 víctimas. Y la segunda cuando fallecen 4 o más personas, en la cual se tiene un registro de 196 víctimas. Así las cosas, la Fiscalía reporta que son más de 129 hechos que son considerados por ellos como homicidios colectivos y según indica la entidad ya hay avances en más del 60% de las investigaciones. Las regiones donde más masacres se investigan son Nariño y Antioquia, donde se indagan 7 hechos ocurridos en cada uno de los departamentos, seguido por el Cauca con 4 y Norte de Santander con 3 hechos. La consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó hoy el plan para que las empresas pongan en práctica políticas de respeto y defensa de los derechos de sus trabajadores. La consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez presentó hoy un novedoso programa para que las empresas practiquen el respeto de los derechos humanos, tanto de sus trabajadores como de sus proveedores. Basta mencionar que los beneficios de las empresas que implementan buenas prácticas, que defienden los derechos humanos, no solo les permite acceder a sellos especiales de calidad y participación preferencial en mercados internacionales, sino que fortalecen el valor social y humano de su actividad, incrementando su competitividad en sus respectivos sectores. La consejera Gutiérrez considera que los ciudadanos deben dejar de percibir los derechos humanos desde el campo político como un instrumento negativo y que los derechos humanos se conviertan en un bien de primera necesidad. Los exjefes de las FARC empezaron a rendir cuentas ante la Justicia Especial de Paz por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Carlos Antonio Lozada aseguró que 3 de los 4 autores materiales del crimen están muertos y el otro se encuentra desaparecido. El ex jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada, quien comandaba las milicias urbanas de las FARC en Bogotá para la fecha del crimen del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, empezó a sustentar ante la JEP la autoincriminación que hizo las FARC en este asesinato. El operativo se desarrolla a partir del conocimiento que tuvo esa estructura de los horarios de clase que cumplía el doctor Álvaro Gómez en la Universidad Sergio Arboleda. Aseguró que 3 de los autores materiales, incluido el jefe del comando, están muertos. El operativo estuvo comandado por Javier Paz. Este compañero falleció en el año 2004, víctima de cáncer en la ciudad de Barranquilla. El representante de la familia Gómez Hurtado señaló múltiples dudas sobre la versión de las FARC. ¿Cómo nos garantiza usted que este relato que nos está haciendo, porque está carente de pruebas, no es otra estrategia más para desviar la investigación, para que no se llegue al fondo donde se estaba creyendo? Es que ustedes quieren favorecer a Ernesto Samper, pero basta con hacer un seguimiento a la prensa de la época para ver cómo con el presidente Samper siempre mantuvimos todo lo contrario, una disputa. Para mañana estaba prevista la versión de Timochenko, sin embargo fue aplazada por su condición de salud. El mayordomo Laureano Martínez, testigo en el caso de la narcofinca del ex embajador Fernando San Clemente, advirtió que su colaboración con la Fiscalía está en riesgo por presuntos incumplimientos de la entidad.
El mayordomo Laureano Martínez se comprometió con la Fiscalía a entregar detalles sobre la red de narcotráfico que operaba en una finca de propiedad del ex embajador Fernando San Clemente. Sin embargo, su acuerdo con las autoridades está en riesgo, dado que la defensa del mayordomo denuncia que fue trasladado a la cárcel La Modelo, donde permanecen recluidas varias personas en contra de las cuales declararía. Laureano no cuenta con ningún tipo de medida de seguridad. Lamentablemente está en el peor patio de La Modelo, está en las celdas primarias, que es donde mayor peligro corre para su vida y para su integridad personal. Esta semana la Fiscalía escuchó en interrogatorio al ex embajador San Clemente. La entidad busca establecer si el ex diplomático conocía sobre la red de narcotráfico, hecho que él desmiente. La Contraloría General enviará a la isla de San Andrés una comisión para revisar los contratos suscritos por la gobernación del archipiélago para el alumbrado navideño, que alcanza un monto de 1.500 millones de pesos. En medio de la emergencia y de la destrucción por el huracán Iota, la gobernación de San Andrés adjudicó un contrato por 1.550 millones de pesos para la instalación del alumbrado navideño. La denuncia la hizo la Contraloría General, que esta tarde envió una comisión a revisar todos los contratos adjudicados por la administración departamental. El contrato del alumbrado navideño. Entonces estamos en este momento solicitando la información y esperando que nos den copia de todo el expediente contractual con el fin de determinar y establecer líneas de tiempo en cuanto a la contratación y compararlas con la ocurrencia de la emergencia. Mientras la decoración en parques y plazoletas luce así, las casas en Providencia están así. El recaudo de información con respecto a los recursos destinados a la atención de la emergencia ocasionada por el paso del huracán Iota. El millonario contrato de alumbrado navideño fue adjudicado a la empresa de servicios públicos de Sabaneta por el gobernador encargado, Ale Leonardo Jay Stevens. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció esta noche que las empresas aseguradoras extendieron hasta junio del año entrante el seguro de vida para los trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención a los pacientes con COVID-19. Todos los trabajadores de la salud, profesionales o no, que estén en primera línea de lucha contra el COVID, seguirán protegidos por un seguro de vida, anunció esta noche el ministro Fernando Ruiz. Esta cobertura se vencía el 31 de diciembre y se va a extender hasta el 30 de junio del año 2021, dándole una mayor seguridad y un mayor acompañamiento a nuestro personal de la salud. 86 familias de trabajadores de la salud han recibido hasta ahora el pago del seguro por muerte de uno de sus integrantes, sacrificado por atender enfermos de COVID. Desde Bogotá, y luego de reunirse con el presidente Iván Duque, el líder opositor venezolano Leopoldo López convocó a sus compatriotas a trabajar unidos para que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas que obliguen la salida de Nicolás Maduro. A primera hora, Leopoldo López, líder opositor de Venezuela, se reunió con el presidente Duque en la Casa de Nariño. Luego ofreció una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales. Todos los venezolanos hoy llevan una pesada cruz por la situación que le ha impuesto una dictadura criminal. Y convocó a la unidad en Venezuela y en el exterior. Nosotros hoy hacemos un grito por la libertad y un grito por la unidad. Unidad en Venezuela, de todos los factores políticos y sociales, y unidad también de todos los países. Y manifestó que la lucha contra Maduro sigue presente, seguirá adelante. Hemos salido, hemos marchado, hemos protestado, hemos votado, hemos ido a una consulta una y otra vez. Hemos vuelto a salir y hemos vuelto a protestar. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es una sola: hasta lograr la libertad. A Colombia llegó Leopoldo López, procedente de Madrid, en las últimas horas. El presidente Juan Manuel Santos, en una nueva defensa del acuerdo de paz, dijo que el cumplimiento de este debe darse con especial énfasis en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Hace 4 años, Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de Paz. Hoy, para conmemorar ese hecho, tuvo una reunión virtual con excombatientes desmovilizados y con víctimas del conflicto. Conflicto que, dice él, debe superarse desde los territorios, trabajando por la paz. Es la parte más difícil. Internacionalmente, todas las experiencias así nos han indicado y a eso estamos dedicados. Y los excombatientes que tienen proyectos productivos, en este caso de confecciones, contaron su experiencia. Nosotros somos 24 excombatientes de las FARC, hombres y mujeres que operábamos en diversos frentes del departamento de Antioquia. Actualmente nos encontramos concentrados en el municipio de Anorí. Para ayudar a la construcción de paz, el expresidente y premio Nobel tiene la fundación Compás.
La Procuraduría inhabilitó por 10 años para el ejercicio de cargos públicos a la excongresista Aida Merlano por compra de votos para las elecciones legislativas de 2018. La exparlamentaria se fugó el 2 de octubre de 2019 de un consultorio odontológico en Bogotá. Actualmente se encuentra en Venezuela tras ser capturada por las autoridades del vecino país. Pregunten por qué razón. El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura como congresista de Seucies Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. La decisión se tomó con los siguientes argumentos: ausentismo parlamentario y haber defraudado la confianza ciudadana tras huir para alzarse en armas en las disidencias del movimiento Nueva Marquetalia. De mentira no. Hay alerta en diferentes municipios de Cundinamarca y en Bogotá por la propagación del denominado caracol africano, una especie invasora que amenaza a los cultivos y a otras especies animales. El caracol africano, una de las 100 especies exóticas más invasoras y nocivas del mundo, tiene en alerta a los habitantes de al menos 30 municipios de Cundinamarca. Acá hemos venido identificando este tipo de caracoles que se han convertido realmente en una plaga para todo el tema de cultivos y plantas. Empieza a ser un tema de salud pública porque afecta, digamos, las especies de vegetación, a las personas que entran en contacto. Eso va uno en las matas de plátano, en los naranjos los encuentra uno en los cogollos, se las están comiendo, todos esos están afectando bastante el campo. El mínimo contacto con este peligroso molusco puede ocasionar enfermedades como meningitis, bronquitis, trastornos intestinales y encefalitis. Es hermafrodita, por ser hermafrodita, los individuos que se cruzan pueden llegar a producir alrededor de 300 a 1000 huevos durante 4 veces al año. Si usted se encuentra uno de estos animales que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros, siga las recomendaciones de los expertos. Se acerquen a las humatas, a la CAR, al ICA y reporten la presencia del caracol africano. La Mesa, Anapoima, Apulo, Biotá, Villeta, entre otros, son los municipios más afectados por la presencia de estos caracoles. Tras llegar a un acuerdo con el Consejo de Bogotá para sancionar la norma que da vida a la declaratoria de la emergencia climática en la capital de la República, la administración de la ciudad busca mecanismos para financiar la compra de buses eléctricos. Como no es usual, el Consejo de Bogotá le dijo no a la alcaldesa Claudia López y rechazó la objeción al acuerdo que declara la emergencia climática. En consecuencia, a partir del 2022, la capital no podrá comprar buses a gasolina, diésel o a gas. Con la situación fiscal del distrito y la situación económica del país post pandemia, existe un riesgo de que no podamos cumplir con esa medida en 2022. Tras la decisión, el distrito tendrá que buscar alternativas de financiación. Una edad que tenga más de 2 carros, por ejemplo, podría pensarse en incrementar el 20% el impuesto a vehículos automotores. Con eso, obviamente, la alcaldesa desata un nuevo episodio en su guerra contra el carro particular. En febrero llegarían al Consejo los proyectos, la sobretasa a los parqueaderos y el incremento en el impuesto de vehículos. Las autoridades de salud reportan 146 personas quemadas con pólvora en los primeros 10 días de diciembre. A pesar de las campañas y prohibiciones en lo corrido de este mes de diciembre, 85 adultos ya han resultado quemados con pólvora y 61 menores de edad, para un total de 146 casos de personas quemadas en todo el país. En los municipios y departamentos está prohibido el uso de la pólvora. Ha venido trabajando con los mandatarios locales para que expidan la normativa respectiva con base en la circular del gobierno nacional para que el uso de la pólvora sea prohibido en todo el territorio colombiano. Expedimos actos administrativos prohibiendo el uso y la comercialización y queremos seguir con la recomendación que tanto Nochebuena como Año Nuevo continuemos con 0 personas quemadas con pólvora. Los departamentos que reportan más casos de quemados con pólvora son Antioquia con 20 casos, Valle con 16, Bogotá con 16, Cauca con 11 y Atlántico con 9. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, ordenó el inventario de los 6.200 procesos que entregará la saliente sala disciplinaria de la Judicatura a la Comisión de Disciplina Judicial.
Ante la preocupación de los recién electos magistrados de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la falta de orientación sobre la forma como iniciarán labores y respecto a los procesos que recibirán de la saliente sala disciplinaria de la Judicatura, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura le anunció a Noticentro 1 CMI que hoy, precisamente, se ordenó elaborar un inventario de los expedientes y su estado. Esperamos que durante lo que falta de aquí a que empiece la vacancia judicial se hagan esos inventarios y cuando inicie la actividad judicial se pueda hacer esa entrega sin ningún traumatismo. El Consejo de la Judicatura estima que en los 7 despachos de los magistrados salientes de la sala disciplinaria se adelantan 6.288 investigaciones a jueces y abogados. Colombia reportó un aumento de los contagios y las muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Siguen aumentando los nuevos casos positivos por COVID-19 en el país. Hoy se confirmó por parte del Ministerio de Salud 7.778 contagios nuevos. En el país ya se han infectado del virus 1.399.911 personas. Los casos más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y en el Valle. Las muertes aumentaron con otras 176, de las cuales 160 son de días anteriores. En Colombia ya han muerto por COVID-19 38.484 personas. Los recuperados ya son 1.296.420, con otros 8.823 de este jueves. El Partido Liberal inició un conteo propio de las víctimas que diariamente deja el COVID-19 en Colombia. A través de la cuenta en Twitter de esta colectividad, @Partido Liberal, se mostrará el conteo acompañado del mensaje "Cero vacunas". Esto se hace para llamar la atención del gobierno sobre la urgencia de adquirir las dosis contra el virus. Cúcuta registró hoy la cifra más alta de fallecidos por COVID, mientras en Cali la alcaldía decretó toque de queda y ley seca para evitar la propagación del COVID-19. Con 27 personas fallecidas por COVID-19, Norte de Santander lideró hoy en el país el índice de letalidad. Además, en este renglón ocupa el 4º lugar después de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En el departamento durante esta pandemia han muerto 1.533 personas, van 32.218 casos positivos y la ocupación de camas UCI supera el 93%. El Hospital Universitario Erasmo Medot, de sus 123 camas, tiene 113 ocupadas, lo que representa un 93% de su ocupación. Por su parte, Cúcuta tiene una tasa de letalidad de 4.8%, una de las más altas del país. El toque de queda y la ley seca en Cali regirá todos los días entre la 1 y las 5 de la mañana. Sin embargo, especialistas de la salud recomiendan que las medidas deben ser más restrictivas. De otro lado, el centro de la ciudad tendrá intervenidas 8 manzanas y habrá control en el ingreso a cada persona. Las continuas aglomeraciones en Parques del Río por alumbrados de Navidad y el gran flujo de compras navideñas en el sector del Hueco, centro de Medellín, tienen en alerta a las autoridades de Antioquia, que advierten un inminente pico de contagios COVID. El economista Leonardo Villar es el nuevo gerente del Banco de la República. El ministro Alberto Carrasquilla fue derrotado en su intención de llegar al cargo. Tras una votación secreta en la que fue derrotado el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el economista Leonardo Villar fue elegido nuevo gerente general del Banco de la República. Actualmente representa a Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. Villar había sido codirector del banco por 12 años hasta el 2009. En una declaración inicial se mostró dispuesto a trabajar de manera coordinada con el gobierno para sacar adelante la reactivación económica. Por ahora, solo quiero decir que todas mis energías estarán comprometidas en hacer el mejor trabajo posible bajo los lineamientos de la Junta Directiva y en coordinación con el Gobierno Nacional, tal como lo establece la Constitución. El actual gerente Juan José Echavarría, quien dejará el cargo el próximo 3 de enero, destacó el perfil de su sucesor. Es garantía total de la independencia del Banco de la República en estos próximos 4 años. El nuevo gerente del Banco de la República asumirá retos como ayudar a preservar la estabilidad financiera del país en medio de la pandemia y mantener la inflación controlada. Un reajuste concertado del aumento al salario mínimo se ve cada día más lejano. Los empresarios ofrecieron aumentarlo en 2%, lo que generó un rechazo de los sindicatos.
En sesión virtual de la mesa de concertación, los gremios destaparon sus cartas con una oferta de 17.500 pesos de aumento de salario mínimo para el año entrante, equivalente al 2%, muy distante a la petición de las centrales obreras de 123.000 pesos o 14%. Hemos hecho un planteamiento prudente, racional, moderado, para el incremento del salario mínimo que contempla una muy baja inflación que vamos a tener este año. Las centrales obreras descalificaron la oferta salarial de los empresarios. Insultante, indignante, michicata, miserable. Con estas propuestas se aleja la posibilidad de una concertación salarial. Los gremios ofrecen llevar el salario hasta 895.300 pesos, mientras que las centrales obreras mantienen su aspiración de 1 millón de pesos. La Aerocivil avanza en la aprobación de nuevas autorizaciones para la reactivación de 43 rutas aéreas nacionales e internacionales. El plan de conectividad de la Aeronáutica Civil para la reactivación del sector sigue en marcha. Pese a la pandemia, ya se tienen solicitudes para la apertura de 29 rutas nacionales y 14 internacionales, además del proceso de la aerolínea colombiana Ultra Air, que está a la espera de la última autorización para entrar en operación. De manera que se asegure un desarrollo eficiente, ordenado y seguro de la aviación colombiana. Desde la apertura del sector aéreo ya se cuenta con 90 rutas nacionales y 43 internacionales, movilizando a 2.3 millones de pasajeros en el mercado doméstico y 560.000 en el internacional. Lo que resaltar es cómo el transporte aéreo juega un papel determinante, estratégico para el crecimiento económico del país. Es un servicio público esencial. Se espera movilizar en diciembre al menos 1.600.000 pasajeros. El gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, habló con Noticentro 1 CMI sobre las razones que motivaron su salida del cargo. Andrés Escobar, en diálogo con CMI, despejó dudas sobre su renuncia a la gerencia del Metro. Aseguró que terminó su ciclo y descartó que haya motivaciones políticas detrás de su salida. Ningún problema. Acepté trabajar por un año con ella en esas metas. El año se está terminando y se está terminando también el ciclo mío en la empresa. Fueron 5 años al frente del Metro. Escobar dejó andando la construcción de la primera línea, que estará lista en el 2028, y dejó el trazado para la extensión del Metro hacia Suba y Engativá. Logramos lo que nos propusimos, creo que le cumplimos a la ciudad. El reto para el nuevo gerente será sacar adelante la reorganización de la empresa, que pasará de tener una planta de 60 personas a más de 200. Pasar de ser una empresa pequeñita a una empresa muy robusta con capacidad de llevar a buen puerto varias líneas de metro. Escobar, que trabajó con 6 alcaldes de Bogotá, ahora quiere dedicarse al sector privado en calidad de asesor. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,09% a 1.368 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,13% a 2.305 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 4,96% a 7.670 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 53.000 millones de pesos. Y el dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana viernes, será de 3.448 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.410 pesos y la venden en 3.470 pesos. Un euro cuesta 4.151 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 14,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 90 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $50 con 37 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.305 pesos. Estados Unidos reportó hoy el mayor número de muertes por COVID-19 en el conteo de 24 horas, 3.100 decesos. Esto es un número superior a las víctimas mortales de los ataques a las Torres Gemelas.
El COVID-19 se propaga sin control en todo el territorio estadounidense y tiene al país reportando cifras sin precedentes. De hecho, más de 220.000 casos fueron confirmados en un día, mientras el número de pacientes hospitalizados continúa batiendo récords con más de 106.000 personas internadas por esta enfermedad. La fatalidad se ha disparado a la par y en solo 24 horas se confirmaron más de 3.100 nuevas muertes, una cifra que supera el número total de víctimas que dejó el ataque a las Torres Gemelas en 2001, en los que murieron más de 2.900 personas. De hecho, Estados Unidos está viviendo sus peores días desde el inicio de la pandemia y según las últimas cifras, alrededor de 130 ciudadanos fallecen por el virus cada hora y una muere cada 28 segundos. Entre tanto, Francia impondrá un toque de queda nacional desde el próximo 15 de diciembre que estará vigente en las celebraciones de fin de año con el objetivo de controlar el repunte de casos de coronavirus, aunque se hará una excepción para Navidad. Pese a que el gobierno francés levantó el confinamiento de 6 semanas que se había impuesto en todo el país desde el pasado 30 de octubre, asegurando que se reporta una mejora considerable de la situación frente a la pandemia del coronavirus, el descenso en el número de casos se ha ralentizado en los últimos días, por lo que el ejecutivo de Emmanuel Macron tomó medidas para evitar un brote descontrolado en el cierre de la temporada decembrina y desde el próximo martes entrará en vigor un toque de queda que empezará desde las 8 de la noche. Para Navidad será una excepción, pero la medida sí estará vigente en el Año Nuevo, mientras las autoridades advierten que la segunda ola no ha terminado. Unas 270 millones de personas están al borde de la hambruna en el mundo, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Con un duro llamamiento a evitar una pandemia de hambre que sea mucho peor a la crisis desatada por el coronavirus, el Programa Mundial de Alimentos recibió oficialmente el Premio Nobel de la Paz. It is a call to action. Because of so many wars, climate change, the widespread use of hunger as a political and military weapon, and a global health pandemic that makes all of that exponentially worse, 270 million people are marching toward starvation. El jefe del programa también advirtió que el 2021 será catastrófico y se convertirá en el año con las peores crisis humanitarias desde la fundación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. El Comité Asesor sobre Vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos votó a favor de autorizar el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. El voto a favor del comité no es vinculante, ya que ahora corresponde a la FDA adoptar la decisión final que podría conocerse en cualquier momento. Y en caso de recibir la luz verde, se espera que la vacuna sea distribuida 48 horas después de su aprobación con un paquete inicial de 3 millones de dosis. El Papa Francisco adelantará la misa de Navidad, celebrará la tradicional misa de gallo 2 horas antes de lo acostumbrado. La razón es adecuar la ceremonia al toque de queda impuesto por las autoridades italianas, es decir, que no será a la medianoche, sino a las 10 de la noche. Tras la fuerte polémica desatada por el error cometido en la noticia en la que se presenta a Colombia como el país más corrupto del mundo, este medio hace la siguiente rectificación. Noticiero 1 CMI se permite rectificar que la noticia en la que se presentó a Colombia como el país más corrupto del mundo, el periodista Jimmy Pepinoza incurrió en un grave error y presentó un ranking de percepción elaborado por la revista estadounidense US News and World Report, como un informe avalado por la ONG Transparencia Internacional. Este índice de percepción sobre la corrupción en el mundo, expuesto por US News, basado en un sondeo informal, no tiene ninguna relación con los reportes oficiales de la organización Transparencia Internacional. En el más reciente informe de esa ONG sobre corrupción transnacional, Colombia figura lejos de los primeros puestos del ranking y, de hecho, hace parte de las 6 naciones que mejoraron su medición con respecto a 2018, pues pasó de tener un nivel de implementación nula a una implementación limitada en 2020, al mostrar un fortalecimiento de las entidades encargadas de prevenir y sancionar el soborno, así como desarrollos legislativos en torno al tema.
El presidente Donald Trump anunció que Israel y Marruecos normalizarán sus relaciones diplomáticas y firmó una proclamación en la que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Hoy firmé una proclama reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. A 6 semanas de abandonar el poder, Donald Trump hizo este reconocimiento a cambio del pleno establecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Marruecos se convierte así en el cuarto país árabe que pacta normalizar sus relaciones con el Estado judío en los últimos meses, después de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, en los conocidos como Acuerdos de Abraham. El movimiento de resistencia islámica Hamas y Yihad Islámica han criticado el acuerdo entre las partes y han denunciado que se trata de una traición al pueblo palestino. En un foro virtual organizado por el Diálogo Interamericano, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que la OEA no está funcionando porque no hay liderazgo en Latinoamérica. Fortunately, right now, the OAS, for example, is not working because the leaders of the countries that are part of this organization are exercising no leadership. El expresidente Juan Manuel Santos afirmó además que los países han sido incapaces de acordar una visión básica o un objetivo para la institución. It's very sad to say, and I'm sad that it's reality, but the OAS right now is not addressing the problems it should address. El Nobel de Paz sugirió cambiar el tipo de liderazgo, o si no, las instituciones seguirán siendo irrelevantes. Las mujeres argentinas libran una nueva batalla por sus derechos. La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley para la legalización del aborto. Es la 9ª vez que se presenta un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso argentino, pero quizás sea la última. A diferencia de las anteriores, la iniciativa es impulsada por el gobierno y cuenta con el respaldo del presidente Alberto Fernández. Conscientes de la reñida votación que se avecina en la Cámara de Diputados y después en el Senado, los partidarios del aborto negociaron cambios de última hora para sumar adhesiones, como la objeción de conciencia institucional que sirve para que clínicas que no quieran realizar abortos puedan negarse sin recibir ninguna sanción. La votación de la propuesta, que se prevé que se prolongue hasta la madrugada del viernes, regula que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta la semana 14. En 2018 el proyecto fue aprobado por la primera Cámara, pero rechazado en la segunda. 17 estados de Estados Unidos apoyaron la demanda electoral presentada por Texas ante la Corte Suprema para intentar anular los resultados de Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, donde Joe Biden consiguió victorias claves para ganar las elecciones presidenciales. Mientras, el mandatario saliente Donald Trump anunció que su gobierno se sumará a la demanda, asegurando que esta es la grande, tras sufrir reiterados reveses con la mayoría de sus reclamos electorales ante la justicia por falta de pruebas y cuando se espera que la Corte congele rápidamente este proceso. La trama secreta de la relación amorosa entre el rey Juan Carlos I, rey emérito de España, y Corina Larsen sigue sumando capítulos. En las últimas horas se supo que la alemana cargó vuelos particulares por $3,6 millones a la fundación offshore que costeaba los desplazamientos del rey emérito. Ahora la fundación pide el reembolso del dinero.